¿Qué hace mi hermano José Miguel? Está por allá. ¿Me permites hablar un poquito de ti? ¿No? Igual sí pensé que no lo hago. José Miguel me pidió oración cuando iba a predicar el sábado pasado. El domingo, perdón. Y me dice, hermano, ore por mí para que Dios me dé palabra, que me utilice como instrumento de su gloria. Ay, hermano, hay una presencia tremenda, hermosa en este lugar. Amén. Voy a estar en pie. Santo. Hablando Jesús. Le dije a José Miguel, no te afanes, abre tu boca y deja que él hable. Y él me dijo una cosa, no recuerdo qué, pero eso es lo principal. Que tenemos que prepararse, sí, claro. Organizarse, ahí hay mucho escrito. Pero solo es dejar que él hable, porque para él venimos, por él venimos y a él venimos a escuchar. ¿Qué no viene a escuchar a mí? El hermano Raya, y al hermano Jesús, y a José Miguel, y a mi hermano Saúl cuando predique, gloria a Dios que predicó Saúl, y a aquellos hermanos que Dios ponga en el corazón que prediquen también. Abra su boca y deja que él hable. Y cuando haces eso suceden cosas tremendas. Y tú preparas mil cosas, y yo le decía, él me pidió apoyo digital. Y yo le dije, hermano, gracias. Pero como soy muy tradicional, le dije, no, yo hago mi bosquejo, pongo todo en orden y dejo que él haga, apruebe, quite, añada, si falta algo. Eso me va a mí a encerrar, a encasillar. Y le dije, gracias de todas maneras. Listo. Pero después sentí en mi corazón que esa acción de ofrecimiento tenía que ser honrada, y de su esposa. Y pues volví a comunicar y le dije, hermano, está bien, apóyame con estos versículos que vamos a leer juntos en unos minutos. Gracias. Eso es lo que quiere Dios. Y todo lo que hacemos para Dios es una tremenda bendición. Desde lo más sencillo hasta lo más complejo. Y quebranta el corazón. Gracias. A todos los que ponen un granito para que estas 2 horas sean así, tan bellas. Esto no es sencillo. Son elementos que hay que preparar, hay que ensayar las canciones, hay que repasar las prédicas, todo, ¿verdad? ¿Verdad? Esto cualquiera dice, no, eso no está montado, eso Dios lo da, se ordena y los adoradores ensayan, yo ensayo en mi casa, me encierro los sábados en la tarde en mi cuarto, a ensayar mis canciones, porque me nace, me gozo en eso. Cuando le mando las canciones a Yamile, yo las mando gozosos. Esto fue lo que me dio Dios, que quiere escuchar. Por eso es que le digo, haga todo lo que haga, hágalo como para el Señor. Con amor, con entrega. Y se adore de verdad. Entréguelo todo en adoración. No adorando y pensando allá que si no hay agua. Está cantando y está pendiente si la nevera está vacía. ¿Cómo es así? Si el contrato no se ha firmado, o si el hijo no llegó anoche,
Estás cantando, pero porque estás repitiendo. Cuando hay entrega, hay milagros. Hoy Dios va a dar ciertos elementos muy importantes para estar unánimes. Porque todos los días aprendemos. Nunca vamos a terminar de ser enseñados por Dios, nunca. El que diga, no, yo me las sé todas, está equivocado. Y tú te podrás leer la Biblia desde el Génesis hasta el Apocalipsis, de punta a punta. Pero si no la estás leyendo en el Espíritu, entregando el corazón, no hay un efecto en ti. 76 libros. 37 en el Antiguo, 29 en el Nuevo, de palabras, de testimonios, de milagros, de acontecimientos poderosos, así como acontecimientos sencillos que nos enseñan en estos tiempos. Y soy un defensor del Antiguo Testamento, ¿sabes? Porque ahí está la base del Nuevo. Y cuando se hizo el Nuevo Testamento y el nuevo pacto en Cristo, Él nos dijo, olviden todo. Olviden lo que hizo papá antes de mí. No. Ahí está con un propósito. Y aprendemos de David todavía. Aprendemos de Jeremías, de Isaías, de Samuel, hasta de Adán y Eva, desde los principios. Aprendemos de eso. Hoy, 2026 años después del acontecimiento más poderoso que ha sucedido en la historia de la humanidad. El nacimiento, el caminar, el crecer, como dice Lucas, en estatura, en sabiduría y en gracia para con los hombres, de un ser maravilloso llamado Jesucristo, el Hijo de Dios. A Él sea la gloria por los siglos de los siglos. 66 libros de emocionantes historias, de increíbles historias. Muchos no creen que eso sucedió, pero sí sucedió. Y usted y yo somos resultado de todo eso. Porque si Dios no hubiese dispuesto que a través de la palabra todo fuese creado, y ese plan maravilloso y ese hilo mesiánico desde el Génesis hasta el Apocalipsis que nos dirige a Cristo, usted y yo no estuviéramos aquí. Eso se lo aseguro. Hay un plan maravilloso para con todos nosotros. ¿Lo cree? Dígame. Pero dígalo con ganas. Yo no lo voy a poner aquí tan como mi hermano María. ¡Dígame! Pero dígame con fervor. Amén. ¿Sabe qué significa amén? Así sea. Y entonces usted dice amén. Así será. Mira que vas a pasar esto en tu vida, Dios te va a bendecir y vas a prosperar y vas a aprender. Amén. O sea, aquí está el poder sobre la vida y la muerte. En la boca, en la pronunciación, en la declaración. Y no quiere decir esto que yo soy omnipresente, omnisciente y todopoderoso, y si yo decreto, si yo declaro, se van a hacer las cosas. ¡No! Y muchos buscan iglesias así, donde yo decreto que esto ya para allá y para allá y para acá. Y lo último que se escucha es en el nombre de Jesús. O sea, que se haga mi voluntad. ¿Qué acaso nosotros somos
Dios. Entonces alguien me dijo, es que yo soy coheredero. Yo soy co-creador. Entonces yo puedo ordenar. Sí, hermano. Si fuese así. Wow, el mundo fuera otro, ¿verdad? ¿Qué no hubiera acontecido en la historia? Si cada quien ordenara sobre la naturaleza. Y mire, yo respeto mucho la historia de Venezuela y Simón Bolívar y todo, pero eso es que si se, ¿cómo decía lo de la naturaleza? Ah, si la naturaleza se opone. ¿Es así o ayúdame? Si la naturaleza se opone, lucharemos con ella y haremos que nos obedezca. Eso es un poquito apartado de esto. Hubiese sido diferente. Y nuestra historia como nación, le digo esto y me hizo yo. Si este ser que marcó la historia de Venezuela hubiese dicho, si la naturaleza se opone, con la ayuda del Señor, lucharemos contra ella y haremos que nos obedezca. Ahí sí fuese sido totalmente diferente la esencia de esa expresión. Pero cuando decimos que todo es en mi nombre, las cosas no suceden. Y si suceden, suceden como no es la voluntad de Dios. Amén. Ahora sí voy a predicar. Todo esto era la introducción. Y me pongo los ojos. Gracias, Señor, porque puedo expresar lo que tienes en tu corazón para nuestra iglesia. Es una bendición poder venir este día a predicarle la palabra de Dios. Ya me adelanté aquí, aunque ya dije mucho que suficiente. Y cuando investigaba, porque cuando Dios me da, mi hermana me da la fecha, la programación de cuándo vamos a predicar, uno empieza a pedirle a Dios, Señor, me toca tal día, vamos a preparar, dame la palabra, rema, para yo empezar a preparar el mensaje, por ir callado. Señor, ya hoy es miércoles. Ya. Es que no es cuando tú quieras, es cuando Él quiera. Tenemos que aprender a hacer las cosas cuando Dios quiere, no cuando nosotros queramos. Por eso dice el Padre nuestro, hágase tu voluntad. ¿No? Y yo le preguntaba al Señor, Señor, ¿cómo hacías tú para que te escucharan tantas personas si no teníamos tecnología? Y me metí en eso, ¿no? Y yo, a mí me gusta investigar. En 1 kilómetro cuadrado, cómodamente caben 3.000 personas. Imagínense eso. 3.000 personas. Y dice la palabra que en el tiempo de la multiplicación de los panes y los peces, había más de 3.000. ¿Y saben qué? Todos escuchaban a Jesús. Amén. O sea, que tenía unas cornetas grandísimas. Y el micrófono sonaba así como este sabroso, ¿no? Que existían técnicas. Y él las conocía, porque gloria a Dios que nuestro Señor sabía de todo un poco. Y ellos se colocaban en pendientes altas, salientes de montañas, de peñascos, donde hacía una especie de cuenco, donde el sonido se proyectaba en grandes distancias, donde la voz se transmitía con más fuerza. Tremendo, ¿no? Y variaba el lugar, y cuando predicaba en los mares y en los lagos, se montaba en una barca y el efecto de cuenco de la balsa le servía de proyección también. Gloria a Dios.
Y nosotros tenemos ahora tecnología. Pero muchas veces nos va a tocar predicar en la calle, sin micrófono, sin cornetas. Pero tenemos lo más importante, al Espíritu Santo. Y como Él me tiene como loco, porque no hay otra expresión, y me está inquietando desde que llegué, yo voy a ser obediente a Él. Lo hago. No es desobedecer, ¿verdad? Y porque tenga muchas cosas anotadas ahí. Señor, que soy el programa. En la antigüedad existía un instrumento llamado sofá. ¿Cuántos conocen eso? ¿No lo conocen? El sofá era un instrumento que se fabricaba con el cuerno de un carnero y que era entonado en tiempos de guerra. Su sonido proclamaba arrepentimiento, restauración y avivamiento. Tremendo. No por sí mismo el cuerno y su sonido, sino porque Dios se movía a través de eso. Y cuando Él me dio esto del sofá, yo le dije, Señor, nos han acostumbrado a ser muy nuevos testamentarios. Yo hablo con Dios así. Y sí tocamos el antiguo, y a mí me agrada, Señor, el antiguo mucho, el resto del antiguo, pero hay tradiciones que Dios habla de eso. Porque cuando Él le dio las tablas a Moisés, ese día se escuchó una entonación de sofá celestial. Y le voy a pedir a mi hermana Yamile, si lo tiene, ¿verdad? Que lo coloque no en la entonación fuerte, sino como ahorita, suave. Y yo voy a hacer lo que Él me dijo. Los voy a ungir. Y le decía a mi hermana, lo que va a acontecer hoy no es normal, porque va a ser sobrenatural. Y si usted está enfermo o enferma, usted va a ser sanada. Y si usted tiene un tormento, usted va a ser libre de ese tormento. De la angustia, del rencor, del resentimiento. Y no me aparto de la prédica de esto, sino que me guía a la palabra. Escuchemos eso. Mientras el Señor hace lo que quiere hacer. Ese sonido se escuchaba en los tiempos de guerra. Ejército contra ejército. Israel contra Amalek. En las grandes batallas de David. Se escuchaba para proclamar arrepentimiento, ayuno, para que las personas creyentes volvieran a Dios. Y para que se pronunciara un profundo avivamiento en el pueblo. Cierre sus ojos. Cierre los ojos, sea obediente. Y veo gente con los ojos abiertos. Espíritu Santo, haz lo que tengas que hacer. Cierre los ojos. Si le cuesta cerrar los ojos, hay una contienda allí en su mente y corazón. Que sea Dios tomando el control de este tiempo.
Porque yo no vine a agradarles a ustedes, yo vine a agradar y a obedecer al Señor. Y si toca hacer cosas diferentes como las hacía el mismo Señor, que metía los dedos en los oídos de las personas, que escupía en la tierra y formaba un elemento de sanidad, tocará hacerlo. Pero me dijo, quiero que escuche el sofá. Estire sus manos con los ojos cerrados así, manos hacia el cielo así, pero al frente, apoyaditos para que no se canse. Quédese así y ponga su situación en la mano de Dios. Con fe. Yo voy a pasar colocándoles aceites a ustedes. Y que sea el Espíritu Santo quitando toda dolencia, toda enfermedad, toda la aflicción, todo tormento, toda angustia, que se vaya en el nombre de Jesús. Y que la sangre de Cristo, que tiene poder, nos limpie de todo el pecado. La sangre poderosa de Jesucristo. Mantenga la misma actitud de adoración, de entrega, y deja que sea Él tocando, sanándote, restaurándote. La sangre de Cristo tiene poder. Poder para liberar. Poder para romper maldiciones y pudrir yugos. Toda raíz de amargura se va hoy en el nombre de Jesús. Todo tormento, toda acechanza, toda maldición se rompe hoy para la gloria del Señor Jesucristo. Recibe lo que está enviando, que es algo muy, muy importante para ti. Y no le pidas nada, solo entrega lo que sabes que tienes que entregar. Entrega. Que conforme lo haces, Dios te sana, Dios te libera, Dios te restaura y llena tu corazón de Él. La sangre del Cordero, inmolado en la cruz, tiene poder. Jesucristo es el Señor, el Rey de Reyes, el Señor de Señores, Príncipe de paz, la luz del mundo, la sal de la tierra,
Aleluya. Quédate ahí. Quédate. Deja que sea el Espíritu Santo ungiendo. Cosas grandes y maravillosas que tú no conoces vas a recibir. Hoy no es día de pedir, hoy es día de entregar, de entregar. Aleluya. Recibe, recibe, recibe paz, recibe sanidad. Dios va a hablar a tu corazón hoy. Pero hay algo allí en ti y en mí también que debe ser roto. Dios lo va a romper. Lo va a romper. Lo va a romper. Por su poder. Solo recibe. 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 Si falta alguien, levante la mano. ¿Quién falta? Levante la mano. Entrega allí todo, entrega. Aleluya. Pueden abrir sus ojitos. ¿Cómo se siente? Alguien le diga cómo se siente con una palabra. Una palabra. Fresca. Bien. Allá. Por aquí. Exprese en una palabra cómo se siente. Bien. Paz. ¿Qué más? Paz. Libre. Sé que hay más expresiones, pero no sale, ¿verdad? Deja que suelte, que habla, que fluya esa expresión, lo que hizo sentir el Señor. ¿Cuánto creen que Dios es grande y poderoso? Amén. Dile un aplauso al Señor. Aquí donde nos vamos a dar cuenta, José Miguel, lo que hace Dios. Busque en su Biblia Filipenses capítulo 2. No se deja quitar. Aleluya.
Filipenses capítulo 2. Cuando lo tengan me dicen amén. Y dice la palabra del Señor, la cual leo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Por tanto, si hay alguna consolación en Cristo, si algún consuelo de amor, si alguna comunión del Espíritu, si algún efecto entrañable, si alguna misericordia, completad mi gozo, sintiendo lo mismo, teniendo el mismo amor, unánimes, sintiendo una misma cosa. Qué bello eso, ¿verdad? Así como estamos nosotros, unánimes, sintiendo una misma bendición de Dios. Yo respeto mucho los servicios y los tiempos que nos dan, pero yo sé que los predicadores que han venido y muchos en la historia, a veces uno dice muy poquito, pero Dios es bueno, ¿verdad? Vamos a tratar de que se haga el tiempo para respetar el tiempo predispuesto para el servicio. La grandeza de nuestro Dios. Y nos vamos a apoyar en esa palabra. Versículo 3. Nada hagáis por contienda o por vanagloria, cosa difícil. No hacer las cosas para ser reconocidos. Para que digan, oye, mira lo bueno que hizo, qué tremendo. Y aquí dice lo contrario. Nada hagan por contienda. Y es muy triste ver que en las iglesias hay mucha contienda. Muy triste. Y cuando hablamos de unánimes y lees esto, dices, entonces, ¿qué pasa? ¿Pasa algo? ¿Qué es lo que pasa? Que no estamos unánimes. Entonces, no, que mi hermano me veo feo, o que fulanita hace las cosas así, yo no puedo de otra manera. Mire, hermano, no hay nada más hermoso que sujetarse. Y gloria a Dios, digo por esto. Sujetarse al Señor. Porque la voluntad de Dios es perfecta y se hace porque sí. Así luches, así patalees, así te escondas. Se va a cumplir en ti el propósito del Señor. Y muchos somos testigos de eso. Testimonios vivos de eso. No por vanagloria, no hagas las cosas para ser visto de los hombres. Todo lo contrario, que tu brazo, tu mano derecha no sepa lo que hace la izquierda. Suelta, calladito, porque viene de parte de Dios. Si viene de parte tuya, entonces mira, aquí está, mira, le di tanto, fulanito, le compré para la gloria. Y el Señor nos enseñó que eso no sirve para nada. Nada por contienda, por la gloria. Antes bien, con humildad. Requisito indispensable es que como que se nos olvida a veces la humildad. Tengo una lucha con eso de la oración en mi trabajo, con algunos compañeros. Y oro, no me enlucho, pero veo mucha vanagloria. Antes bien, con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo. Eso no se hace casi en ningún lugar, hermanos. Ni aún en las iglesias. El que entra por esa puerta, así no esté bien vestido, tiene que ser tratado como un superior. Usted dirá, pero ¿qué pasa? Escrito está. Porque ahí es donde comienza la formación del carácter de un cristiano. En reconocer que las cosas no son por las apariencias. Que la persona no se viste por una ropa, sino por una conducta, por un testimonio, por una acción. Y a veces sin palabras, usted dice, tremenda persona. Porque no busca
busca lo suyo, sino que está pendiente de los demás. Y sabemos quién nos enseñó eso. Jesús. El primero que se levantaba en la madrugada y el último que se acostaba cuidando a sus discípulos en oración y planeando el día siguiente lo que iba a acontecer, orándole al Padre, poniendo en sus manos todo para que se hiciera su voluntad. Siendo Cristo, le dijo: hágase tu voluntad, mas no la mía. Y nosotros a veces oramos en nuestra voluntad imponiéndole a Dios. ¿O no es así? Con permisito. ¿Están conmigo? Amén. Palabra de Dios. Superiores a él mismo. Nadie quiere que nadie sea superior a él. Nadie. No le gusta. Y los que fuimos militares menos, ¿cierto, Leonardo? Queremos ser autoridad, ¿cierto, Edward? Pero cuando vas a la Biblia te consigues un panorama contrario. Tú dices: pero entonces, condúcete o conduzcámonos de acuerdo a la palabra. Y la vida va a cambiar. Garantizado no por mí, por el Señor. Todo lo que hagan prosperará, dice la Biblia. Todo en su nombre. Versículo 4. No mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por lo de los otros. Qué palabra tan hermosa. Qué poder, qué contexto tan importante en la vida de nosotros. Este capítulo de Filipenses. Haya pues en vosotros este sentir que hubo también ¿en quién? En Cristo Jesús, el cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como a cosa a que aferrarse. Jesucristo no le dijo al Padre: no, Señor, no me mandes allá. Porque yo quiero seguir siendo Dios. Está bien, papá. Yo voy a ir. Y claro que sabía lo que iba a hacer. Pero la obediencia se sujetó. No se aferró a su condición divina, sino que se despojó, dice el versículo 7. Se despojó de todo. Usted se imagina un soldado de esos antiguos, se quitó el yelmo, se quitó la armadura, se quitó todos los elementos y soltó la espada. Y por Dios, a veces hay que despojarse de todo. Y no digo a veces, siempre. Siempre. Despojarse de todo. Ahí está. Nos aferramos a títulos, a cargos que nos dan autoridad. Dios no estimó eso. Se despojó. Sigo leyendo. Se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo. A servir. Hecho semejante a los hombres. O sea, después de haber sido Dios, todopoderoso, omnisciente, omnipresente, quedó sin nada. Y nació como tú y como yo. Muchos dirían que debe haber sido muy fácil ser Jesucristo, claro. Era Dios. No.
trajo eso. Y en el Calvario lo sabemos. No recuerdo si era el Apocalipsis o un profeta dijo que pudo haber hecho Jesucristo en el momento de la crucifixión, que los ángeles guerreros bajaran y destruyeran todo. Pero no lo hizo, teniendo la autoridad para hacerlo. Él se entregó y dijo: perdónanos, porque no saben lo que hacen. Que se haga tu voluntad, Señor. En esa condición de hombre se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte. Y muerte de cruz, de maldición. Porque la cruz significaba en ese tiempo maldición. Los malditos eran crucificados. Los delincuentes, los asesinos, los violadores eran crucificados. Y a nuestro Señor le tocó, sin cometer pecado, ser crucificado. Qué tremendo. Por lo cual, gloria a Dios, que viene a veces la palabra empieza y después viene por lo cual, gloria a Dios. También, por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que está por sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesucristo toda rodilla se doble, en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, para que escuchen los demonios. Autoridad dada por el Padre al Hijo. Y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor. ¿Para la gloria de quién? De Dios Padre. Aleluya, 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 aleluya. Gloria a Dios. Todo este contexto nos lleva a la grandeza del Padre. Pero teníamos que entender esto, Señor, antes. Y ahora sí póngame los versículos que mandamos por correo. ¿Dónde están? ¿No los tiene? ¿Dónde están, pues? ¿Se piden? Bueno, ayuda, rapidito allí. Tecnología en vivo. Sí. Aleluya. Wow, qué tremendo eso. Mire, yo sabía que iba a leer esto, pero leyéndolo es diferente. Es diferente. Una cosa es preparar y otra cosa es predicar. Cuando sueltas, te das cuenta que no eres tú, que no estás solo, que el que te respalda está allí delante de ti. Aleluya. ¿Sí lo tenemos? Y en la ayuda que me dio mi hermano y su esposa, hay unos versículos que nos da o nos proclama la grandeza de nuestro Dios Padre. Jehová de los ejércitos, Jehová Jireh, Jehová Shalom, Jehová Rafa. ¿Han escuchado eso, verdad? Sana, restaura, libera. Entonces no podemos dejar el Antiguo Testamento ni el testimonio del Padre, ni del Hijo, y mucho menos del Espíritu Santo. La Biblia se predica completa, no a secciones, hermanos. Aprenda esto, predicador. Aprenda esto, predicador. Aprenda esto, predicadora. Y viene de lo alto. Se predica la palabra completa. Del Génesis al Apocalipsis. Para la gloria del Señor. Y dice allí, la grandeza de nuestro Dios. Amén. Lo vamos a estar leyendo allí. Miren lo que escribió Job. Y nuestro hermano Salmo habló de Job, ¿verdad? ¿Verdad que de Job? Sí, tocó a Job. Y Brian también lo ha hecho, y Jesús también lo ha hecho.
Si Dios es tan grande que no podemos comprenderlo, el número de sus años es insondable. O sea que Dios es eterno. No lo podemos medir. No lo podemos encasillar. Tengo un compañero muy querido que me preguntaba una vez que le prediqué, me dice, eso que tú hablas es muy bonito, Freddy, pero ¿quién creó a Dios? Yo no te puedo responder esa pregunta, porque esa pregunta te la va a responder él mismo si crees en él aquí, en la tierra. Cuando te halles en su presencia, creyendo en Cristo como tu Señor y Salvador, y haber pasado por lo que toque pasar como hijo de Dios, y Él te llame a su presencia, entonces pregúntale a Él ahora mismo. Pero una cosa sí te voy a decir, se lo digo. Dios existe y me lo ha demostrado a mí. Y no cae una hoja de un árbol si Él no lo permite. Y si no dispones tu vida a Jesucristo, no te puede ir bien nunca. Y lo digo con mucho temblor, hoy en día es creyente. Después de muchos años, se convirtió a Cristo. Aquel que me dijo, ¿quién creó a Dios? Dios se lo demostró personalmente. Ese es el Dios de nosotros. Denle un aplauso a Él. ¿Y sabe por qué me gozo tanto hoy? Bueno, siempre me gozo, ¿no? Porque no sé por qué hoy siento que es especial. ¿Qué pasó aquí? Algo está pasando aquí en Restauración Familiar. Y es bueno. Por supuesto que es bueno. El proceso que estamos viviendo no ha sido fácil, pero los frutos son agradables a Dios. Porque desde el más pequeño está recibiendo palabra. Nosotros pensamos que los niños andan ahí, mira, hay algo allí, un efecto poderoso en la palabra de Dios. Y la fe viene por el oír. La fe viene por el oír. La fe viene por el oír. Y cuando escuchamos la palabra, algo sucede en nuestra mente, en nuestro entendimiento y causa un efecto transformador en nuestro cuerpo. Yo soy, en el nombre de Jesús, mi propio médico, primeramente el que no se malentienda, sino que cuando me duele algo, yo digo, Señor, en tu nombre, pongo mi mano en ese lugar y te pido que me sanes. Me sana. ¿Usted cree eso? A mí me ha funcionado. Aplíquelo en su vida. Él dice en su palabra que aún cosas mayores que las que Él hizo podemos hacer nosotros. Y eso no se lo digo solo a los discípulos, a todos los creyentes en la historia. Cosas mayores, porque el que dio el ejemplo nos dijo, ustedes lo pueden hacer en mi nombre. En mi nombre echarán fuera demonios, sanarán enfermos y aún muertos resucitarán. Aleluya. Alguien diga gloria a Dios. A veces pienso que se me van, pero quiero pensar que me están siguiendo. A veces se me van por otro lado. Se van. No se desconecte de esto, ni allá en las redes. Siguiente versículo. Mire lo que dice allí. Al ver el cielo. ¿Ah? ¿Qué ha visto el cielo? Claro que lo ha visto. Obra de tus manos, la luna y las estrellas que has creado. Yo que Dios creó todo. Todo lo existente lo creó Él. Es una maravilla. La grandeza de Dios, de nuestro Dios, es una hermosura. Siguiente versículo. Hermoso versículo que Dios me dio para compartirlos hoy.
Pero es posible que Dios habite realmente en la tierra. Una pregunta que se hace allí. Si el cielo y lo más alto del cielo no pueden contenerte, ¿cuánto menos esta casa que yo he construido? Él está aquí. Si cabe aquí. Es tan grande, tan inmenso y poderoso, pero cabe aquí con nosotros. Y puede y quiere habitar en nuestros corazones. Pero hay un requisito indispensable. Tienes que entregárselo. Yo quiero creer que todos los que estamos aquí hemos recibido a Cristo como nuestro Señor y Salvador. ¿Sí? Sí, es así. Si hay alguien que no lo ha hecho, levante su mano sin ninguna pena. Porque yo estuve y usted también estuvo en ese momento cuando alguien dijo, ¿quiénes quieren recibir a Cristo? Y uno con temor y temblor dijo, yo no quiero. Gloria a Dios, ser salvo. Gloria a Dios, ser salvo. ¿Usted le agradece a diario a Dios por ser salvo? Es una bendición, es un milagro de Dios. Siguiente versículo. Porque el Señor es un Dios, dígalo conmigo. El Señor es un Dios grande, grande. El soberano de todos los dioses con D minúscula. Porque el único Dios con D mayúscula es nuestro Dios. En su mano están los abismos de la tierra y son suyas las cumbres de las montañas. Suyo es el mar, porque lo hizo, y la tierra firme que formaron sus manos. Y ahí nos vamos al Génesis, ¿verdad? Y nos imaginamos cómo formó todo de una manera tan poderosa y milagrosa. Todo el universo y todo lo que existe, Él lo hizo con sus propias manos y la fuerza de su palabra. Siguiente versículo. La voz del Señor sobre las aguas. El Dios de la gloria hace oír su trueno. El Señor está sobre las aguas torrenciales. La voz del Señor es potente. La voz del Señor es majestuosa. La voz del Señor parte los cedros. El Señor parte los cedros del Líbano. Muchas veces, cuando suceden cosas como las que sucedieron en Venezuela, uno dice, ¿por qué lo hiciste, Dios? ¿Por qué lo permitiste? Pero si vamos a lo que estamos hablando, Él creó todo, ¿cierto? Y el planeta Tierra está vivo. Nuestro planeta está vivo. Escuchen eso. Él le dio vida al planeta. Y en su interior es fuego. Temperaturas muy altas. Y capas tectónicas sobre capas tectónicas. Pero la humanidad se empeñó en querer asfixiar a la tierra. Es como que te agarre y le ponga la mano en la nariz. Hágalo por un segundo nada más. Y dígame cómo se siente. ¿Cómo se siente usted? Así se siente el planeta. Y construimos sobre él concreto armado. Edificios. Y él necesita ¿qué? Moverse. Él necesita desahogarse. Por eso hay lugares donde hay volcanes que muchos han tapado. Hay naciones que los volcanes los eliminaron. Y eso eran lugares naturales para que la tierra expulsara sus gases. Y las que llaman tierras termales, aguas termales, perdón, son necesarias para que ese calor fluya. Pero si lo encerramos, ya sabemos lo que sucede. Y le echamos la culpa a Dios. Wow. Yo cuando leí eso, yo dije, Señor, tremendo, Señor. Yo sé que decirle, perdónanos.
porque hemos destruido nuestro planeta. Hemos hecho un terrible daño a nuestro planeta. La capa de ozono y todo lo que Él creó, que hemos leído, es una cosa maravillosa y hermosa y nosotros lo estamos destruyendo. Aleluya, seguimos. Por la fe, miren lo que dice. Véanlo en voz alta conmigo. Comprendemos que la palabra, que a través de la palabra Dios formó el mundo, de manera que lo visible proviene de lo invisible. El invisible creó todo lo visible. Y no porque no lo veas, no existe. Porque el Señor está más vivo que nunca, ¿sabían? Y es el mismo ayer, hoy, siempre, por los siglos de los siglos. Y en Él no hay mudanza ni sombra de variación. ¿Saben qué significa esto? Que no hay mudanza ni sombra de variación. En la antigüedad existían los relojes de sol o de sombra, donde colocaban el instrumento en el suelo y a través del movimiento del sol, la sombra que indicaba en su traslación, indicaba una hora. Eso variaba, por supuesto, como nuestros relojes. Pero en Él no. Él siempre es el mismo. Por los siglos de los siglos. Nos amará siempre. Hagas lo que hagas. Seas rebelde o no, desobediente o no, Él siempre te va a amar y por ti y por mí murió en la cruz del Calvario para que un buen día doblemos la rodilla y digamos esa palabra, que toda rodilla se doblará y confesará que Él es el Señor. Escucha esto. No sucede nada en la vida si Él no lo permite. Pedirás 1000 cosas, anhelarás 1000 cosas, pero si es la voluntad del Señor, se van a hacer. Si no, no. Por más bellas que tú las veas. Muchos pedimos dinero, pedimos carros, pedimos cosas así. Está bien, nos enseñaron eso. Pero ¿dónde está lo básico de la vida? La paz. La Biblia habla de los ricos, independientes de su riqueza. No descansan. Entre más real tienen, más custodia. Más contratan seguridad. Y también que nos van a robar. No descanso. Y no digo con esto que no es bueno tener cosas, sino que la esencia de tener es primero el creer. Aleluya. Creer primero para poder tener. Porque al revés no es. Primero la fe. La certeza de lo que se espera. Convicción de lo que no podemos ver, de lo invisible. Aleluya. Siguiente versículo. ¿No hay más? Pero aquí está eso. De ahí. Gracias, José. Viste que yo te decía, vamos a ponerlo, pero aquí hay mucho más. Aleluya. ¿Cómo se siente? ¿Se siente exhortado? ¿Se siente restaurado? ¿Sintió y siente la presencia del Señor en este lugar? Amén. Piensen en eso. Quitarle sonrisas al Señor es lo más hermoso. ¿Cuántos son padres aquí? Y usted se sonríe cuando su hijo hace cosas buenas, ¿verdad? ¿Cierto? Cuando saca buenas notas, se sonríe. Cuando hace oficios en la casa, se sonríe. Ah, porque ellos están jugando la cara. Cuando son ordenados en la casa, se sonríe. Vamos con paso. Ya va, pues vamos con paso. Yo sé para dónde vamos. Cuando come bien, sabroso, se alimenta bien, se sonríe usted, ¿verdad? Pero ¿qué pasa cuando llega el boletín? Gracias a su trabajo, él abre los ojos. Cuando llega el boletín y lo entrega la maestra o la profesora en la reunión,
fulanito de tal, el papá y la mamá de fulanito de tal, y el niño suspira. Todos pasamos por allí. Miren cómo se ve. Siéntese allí, por favor. No es lo que queremos. Las notas no son las que queremos. Somos parte de eso también. Si el niño no aprobó, no aprobó ninguno en la casa. ¿Sabía usted? Si su hijo, si su hija no sabe bien en la escuela, en el liceo, usted también falló. Porque eso es mutuo, eso es mutuo. Porque el estudio es compartido con los padres. Qué hermoso es sentarse con papá y mamá a hacer la tarea. No vuelve a estudiar otra vez. Estudias de nuevo, repasas. Hacer los dibujos. No hay nada más hermoso que eso. A hacer las exposiciones. Nada más hermoso. A poner al niño, lo hacemos con nuestros nietos, con nietos. A exponer en la casa antes de la escuela. Es una belleza. Pero no sonriamos solo cuando salen bien. Porque si son desordenados, aquí es donde vienen los ayayay. Si son desobedientes, si no colaboran en casa, si salen mal en el colegio y en la escuela, fallamos nosotros. No ellos. Porque ellos son guiados por nosotros. ¿Y a dónde voy? A cada uno de nosotros como hijos de Dios. Aprendamos a ser como fue Jesucristo. Los discípulos hicieron todo lo que tuvieron en ellos para hacerlo, pero hasta que no tuvieron el Espíritu Santo, no lo lograron. Porque no es en sus fuerzas y no es en la nuestra. Es por su Espíritu. Y siempre me quedo corto en las prédicas porque me da mucho. Voy a hacer una encuesta y voy a pedirle a Dios que aumente, que aumente el tiempo de los cultos, no, porque eso es algo ya preestablecido. Pero sí le quiero decir algo. Cuando vaya a predicar, abra la boca y deje que él hable. Y se dará cuenta que sobra, 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 sobra. De ánimo, de restauración. Adelante, padres. Adelante, madres. Adelante, hijos. Que Cristo está con nosotros. Y si Cristo está con nosotros, entonces, ¿quién podrá contra nosotros? No hay nada ni nadie que nos pueda apartar del amor de Cristo Jesús, Señor nuestro. El que vino por ti y por mí está aquí con nosotros y quiere caminar con nosotros cada día. Pero no desmayes tus fuerzas. Adelante, a pesar de la enfermedad, a pesar de la situación, a pesar de la escasez, a pesar de lo que venga, camina con Cristo, porque bueno va a ser seguir adelante en el nombre de Jesús. Sigamos esos pasos. Sigamos esas huellas que marcó el Señor y siguieron los discípulos. Sigamos ese camino. Aquí está escrito la palabra, el testimonio de muchos que vieron sus milagros. Eso no quedó para la antigüedad nada más. Porque yo siempre le digo, Señor, yo quiero ver milagros. Y hoy los veo aquí. Aquí están sucediendo milagros. Y escúcheme algo, nos acostumbraron a gritos. Nos acostumbraron que la gente se retorciera, que gritaran, que saltaran por si estaban endemoniados. Pero así calladitos, igual Dios libera. Así calladitos, igual Dios sana, restaura y causa un avivamiento tremendo en el corazón. Sigamos adelante, restauración familiar. Por amor a Cristo y el legado a nuestro hermano Adrián Delgado.
Vale la pena seguir los pasos de Jesucristo. Vale la pena tener este altar encendido en oración, en batalla, porque esto es una batalla. Cierre sus ojos, incline su rostro y tómese un minuto para agradecerle a Dios por este día. Un minuto. Un minuto. Gracias, Señor. Gracias. Gracias. Gracias por este milagro. Vamos a adorar a Dios. Y luego mi hermana Yamile dirá las palabras del cielo. Nos falta algo. Pero vamos a adorar, ¿verdad? Pónganse en sus pies. Esa canción tenía muchos años buscando esa pista y me conservo de la conseguí. Una canción antigua. Tu espíritu se llama. Tu amor, por tu misericordia y tu bondad. Alábale, alábale. Es por tu espíritu, tu sangre y tu amor, por tu misericordia y tu bondad. Hazme lo que tengas que hacer. Barro en tus manos, yo quiero ser.
Fuerte, fuerte, que se escucha en el cielo. ¡Aleluya! Dios te bendiga, gracias por recibir.